Bueno. Hola amigas, hola amigos, gracias por estar nuevamente en sintonía de nuestra plataforma La Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cornavaca. Hoy vamos a conversar con el abogado y analista político Bonifacio Miranda. Bonifacio ha estado siempre proponiendo ideas novedosas alrededor, primero, de las reformas electorales y después del tipo de unidad que se requería desde la unidad nacional sobre la alianza, sobre la coalición nacional. Hoy queremos hacer un recorrido por los actores y por las coyunturas que se está viviendo en nuestro país. Algunos mensajes que yo he recibido de las personas que nos siguen me dicen que están muy molestas porque hay un sentimiento de desesperanza, porque no hay avance en resultados concretos ni por parte de la alianza ni por parte de la unidad en la llamada coalición nacional, y que más bien perciben que se han dedicado a hacer enfrentamientos personalísimos que en nada abonan, y esos enfrentamientos están tamizados por percepciones de lo que uno dijo y el otro entendió. Vamos a analizar, digamos, resultados, escenarios mucho más amplios, para que ustedes tengan la posibilidad de sacar sus propias conclusiones con base a estas premisas que Bonifacio va a darnos en el programa de hoy. Bienvenido, Bonifacio, siempre es un gusto saludarte, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vos, hombre, y a tu público muy amplio. Bonifacio, ¿cómo ves el panorama de la coalición con lo que ha manifestado el PLC, que tiene una litis, después la respuesta oficial de la coalición diciendo que no se integre plenamente ni a las personas que el PLC designó para algunas comisiones de trabajo específicos? Eso, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, discusiones muy ácidas entre Medardo Mairena y Doña Chica, ¿verdad? O entre Miguel Mora y el joven alemán. De tal manera que eso nos está asignando, pues, ¿verdad?, una semana que se está empañando en estar en una especie de patinaje, ¿verdad?, en el mismo lugar, un patinaje estacionario, una bicicleta estacionaria, como decía el maestro Serrano Caldera. ¿Cuáles son tus impresiones y tus reflexiones alrededor de esto? Esto tiene que ver con un problema histórico en Nicaragua. Como hemos vivido bajo dictaduras, la mayor parte del último siglo, dos grandes dictaduras, el somocismo y el orteguismo, la élite dominante, los grupos económicos nunca se preocuparon por crear dirigentes políticos o crear partidos políticos que se ejercitaran en la democracia. La democracia es el debate de ideas, de propuestas y sobre todo de consulta permanente con la ciudadanía para que opine y decida. Al no estar educados en este camino, en esta trayectoria, más bien están educados en lo contrario, en las componendas, en los pactos, en arrimarse al grupo de poder, en negociar, en cabildear, y de esa manera entonces tenemos que la clase política es súper reducida y tiene esa visión, o mejor dicho, tiene esa deformación. Si ya estamos claros de ese contexto histórico, que por cierto es lo que le permitió al Frente Sandinista tomar el poder en el 79, porque la oposición que había Somoza en aquella época fue incapaz de crear una alternativa popular para el recambio de la dictadura. Y entonces se impusieron los muchachos que eran más aventados, que eran más revolucionarios, y terminaron tomando el control total. Ok, si vemos todo ese contexto histórico, esto se sigue reproduciendo en la actualidad. Entonces en la actualidad tenemos que el sistema de partidos políticos había sido prácticamente barrido, copado, controlado por la dictadura. De 16, 17 partidos, la mayoría, el 95% están plegados a la dictadura para poder sobrevivir, han sido captados, reclutados, controlados, y no había para el estallido social de abril del 2018, no había un grupo político que dirigiera, orientara
a la población sobre lo que tenía que hacer. Entonces los ONGs, que nada tienen que ver con la política, que son organismos de ayuda social, que manejan fondos y que hacen operaciones benéficas con la población más necesitada, terminaron llenando el vacío de los partidos políticos. Entonces no teníamos partidos políticos beligerantes, partidos políticos opositores verdaderamente, conducciones políticas, y cuando estalló la población en abril del 2018, los ONG suplantaron en cierta medida ese vacío que existía. Entonces, lo que tenemos actualmente como dirigencia política, que se manifiesta tanto en la Unidad Nacional Azul y Blanco como en la Alianza Cívica, que son los dos organismos que nacieron en el 2018, es que terminaron buscando a los partidos políticos tradicionales. Fíjense cómo es el ciclo. Como no han sido educados en la lucha política, en el debate, en las propuestas, y que además estas propuestas se sometan a la verificación de la ciudadanía, entonces la fórmula ideal para derrotar a la dictadura era agrupar a todos, incluido a los viejos corruptos partidos tradicionales zancudos. Entonces, por eso es que estamos como estamos ahorita, y es el sentimiento de desesperación de la gente. La gente tiene razón, la crisis es terrible, está apretando duramente a toda la población, a todos los estratos sociales, y no se encuentra una salida. ¿Por qué? Porque estos improvisados grupos políticos que no tienen propuestas claras a la población encontraron la vía de recurrir a los viejos partidos políticos para fusionar fuerzas. Y en esta fusión lo que tenemos es que no se puede fusionar el agua con el fuego. ¿Por qué? Porque los partidos zancudos son parte del sistema, representan lo viejo del sistema, y lo nuevo no nace todavía. ¿Por qué? Porque los ONG terminan copando la actividad política, y la Alianza Cívica, con la presencia empresarial, tampoco quiere acelerar el ritmo ni hacer propuestas. Entonces, si vos observas bien, lo que tenemos ahorita es una situación de empantanamiento, porque no se discuten propuestas, solo se discute quién puede controlar, quién puede muñequear, quién termina controlando el membrete de la coalición. No se discute que es necesario crear una fuerza política nueva, arrolladora, que entusiasme a la gente, sino en qué casilla podemos ir para negociar con ese partido determinada cuota de diputados. Entonces, la población tiene razón en rechazar el 70% a este tipo de partidos y fuerzas políticas, y lo peor que puede ocurrir es que esta desmoralización continúe y entremos al 2021, que es el año electoral, en una situación calamitosa como la que estamos. Yo creo que esa es parte de la estrategia de la dictadura. La dictadura tiene experiencia política, el orteguismo viene de la revolución, viene de la conspiración, de la insurrección, de las acciones audaces revolucionarias que terminaron tomando el poder y que le permitieron recuperar el poder, y entonces ellos tienen ya un diseño claro de que es asfixiar a la oposición incapaz lo más que puedan, tenerla contra las cuerdas, para que en un momento dado abrir todo esa bocanada de aire que puede terminar asfixiando a la propia oposición. Algunos actores que han emergido y que están cimentando su nuevo liderazgo o su liderazgo han expresado que la coalición en efecto debe salir de estos partidos políticos que le ofrecen lastre a la coalición y volver a lo que han denominado el grito de abril. ¿Creemos que sea factible en el corto tiempo reagrupar fuerzas en el seno de la coalición, independientemente de las amenazas que pueda tener por el sector de C por L, con un sector de la Alianza Cívica y del Gran Capital, por un lado, pujando porque la coalición no funcione o sea abortada, y que el movimiento social pueda retomar, digamos, la iniciativa para nuevos escenarios políticos? Bueno, la verdad es que hay una situación polarizante dentro de la propia oposición. Hay un sector que se queja de la incapacidad, de la idiotez política de algunos de los actores que no entienden la situación o que la entienden muy mal y se acomodan muy mal, y entonces tenemos como una especie de división interna. Yo sí creo y apuesto a que es necesario recuperar la independencia política de los sectores populares
podemos aliarnos con los empresarios, podemos aliarnos con diferentes fuerzas, pero no debemos de depender de ellos. Recuerden que el empresariado es sumamente conservador, el empresariado incluso está dividido. Hay diferentes sectores de los empresarios que no logran ponerse de acuerdo y eso lo aprovecha la dictadura para continuar con sus planes. Y entonces creo que la opción correcta es recuperar la independencia política, recuperar la bandera de la insurrección de abril, que era una bandera democrática para hacer cambios profundos en el país y de esta manera readecuarlo. Ahora bien, es triste que tenga que venir Michel Kossak, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos para América Latina, y reunir a la Alianza Cívica, a la Unidad Nacional Azul y Blanco, al Movimiento Campesino, que son las tres organizaciones de la sociedad civil que han emergido en todo este proceso, y les diga, señores, estamos preocupados por la posición de ustedes. Creo que también no se ha dicho lo que ocurrió realmente en la reunión, y es muy probable, especulando, tenemos que tomar en cuenta que la especulación a veces es un método científico, es muy probable que los Estados Unidos hayan insistido en que tienen que participar otros grupos como C4L o otros grupos empresariales, porque es casi imposible que se logre una candidatura unificada si no se ponen de acuerdo con estos grupos. Y me parece que el forcejeo está en eso, en quién puede controlar una futura coalición. Lo que sí ya está obvio en los resultados actuales es que la actual coalición ha fracasado. ¿Por qué? Porque el diseño del esquema que tenían era aliarse lo viejo con lo nuevo, y eso es prácticamente imposible. No es que se tengan que despreciar a los partidos zancudos, ¿cómo no? Pueden sumarse, pero una vez que ya esté constituida una verdadera oposición unificada sobre puntos determinados que convenzan a la población. Entonces, cualquiera que quiera reivindicarse puede entrar, pero no va a tener capacidad de decisión, ni va a ser su casilla la que va a determinar las características de cualquier unidad opositora. Y yo sí creo que los sectores populares deben de crear su propia alternativa y en ese proceso ver hasta dónde se coincide con los empresarios y hasta dónde se coincide con los otros grupos. Pero lo que es terrible es que en todo este proceso se ha perdido la bandera de las luchas sociales, que fue lo que provocó el estallido de abril. Y en eso hay que ser muy autocrítico. ¿Es posible realizar esa propuesta que estás lanzando vos en las condiciones en que la dictadura maneja, la apertura social, ¿verdad?, que tenemos los nicaragüenses? Es que yo creo que tenemos el esquema, estamos retrasados en relación a la realidad, tenemos el esquema anterior del 2018. Por ejemplo, las grandes marchas no se pueden dar ahorita por el nivel de represión. Entonces tenemos que ser creativos y diseñar un tipo de estructura que permita organizar a la población de manera de pequeños grupos en los barrios, en las casas. Se hacen reuniones de 8 o 10 personas, se hace un núcleo, se hace una célula, un comité, como ustedes quieran llamarle, y de esa manera se va coordinando y se va creando un tejido social que permitiría a la hora de una campaña electoral tener la gente suficiente para poder defender el voto. Fíjate que no estoy hablando de fiscales, estoy hablando de la ciudadanía agrupada en torno a los puntos, pero ese es el problema, que no se discuten cuáles son los puntos. Y uno de los puntos centrales que debe discutirse actualmente es qué hacer con esta crisis económica, cómo evitar que la crisis económica termine destruyendo el tejido social en Nicaragua. Entonces, hay que inventar nuevas formas organizativas y además ya estamos contra el tiempo. En todos estos 2 años se estuvo hablando de la salida electoral y realmente no se preparó la salida electoral, porque la salida electoral se prepara con una nueva fuerza política que emerja fuerte, dinámica, democrática y que convenza a la población. Si eso no existe, no hay nada. Entonces estamos discutiendo a veces aspectos organizativos porque cada quien quiere atrincherarse en su feudo, en su punto de poder, pero no se está discutiendo la propuesta. Entonces lo que vemos en las polémicas entre los diferentes dirigentes, PRD, PLC, FDN, con el resto, Miguel Mora, con Lester, es enfrentamientos individuales que no reflejan las discusiones políticas ni los problemas políticos. Y lo peor que hay es un silencio ahorita sepulcral que todo indica que andan tratando de reacomodar. Ahora bien,
la disyuntiva es, se hace una reingeniería, entre comillas, de la coalición. Esa palabra no me gusta porque es la que utilizaba el doctor Alemán para hablar del PLC. Una reingeniería de la coalición, o se crea algo nuevo. Yo soy partidario de que se cree algo nuevo. ¿Qué significa esto? Que los grupos que están de acuerdo en que hay que crear una nueva fuerza política, conquistar una nueva casilla electoral y hacer las alianzas que tengan que hacerse en su momento determinado, podemos marchar en ese rumbo. De lo contrario, seguirá el desgarramiento, seguirá la desesperanza de la gente, y eso sí puede tener efecto en una campaña electoral. Recordemos que parte de la estrategia de la dictadura, que se encuentra débil, aparentemente con un 20% de piso electoral, es desanimar para promover el abstencionismo de un sector y para poder maniobrar y salir en condiciones aceptables en una batalla electoral. Yo no creo que el Frente Sandinista pueda ganar una próxima elección, pero sí puede quedar en una posición que va a dificultar cualquier cosa para el futuro. Y entonces, precisamente, la estrategia de la oposición debe ser cómo agrupar esa fuerza, cómo entusiasmar a la gente y no solamente estar peleando los membretes. Los membretes es lo último que se debe pelear. Lo que debe pelearse es el tejido social, la fuerza social, y para eso se requiere una política que resuelva los principales problemas sociales del país. Ok, todo eso que estás planteando es bajo el escenario acordado o ampliamente discutido en los medios de comunicación, que es la tesis de las famosas elecciones, ir a elecciones. Sobre eso hay matices. Hay quienes han afirmado, por ejemplo, ir a elecciones con independencia de que la dictadura dé condiciones o no dé condiciones. Eso perfectamente los seguidores de nuestra plataforma van a identificar quién lo dijo en su momento y quién lo ha venido reiterando. Hay otros, en cambio, que pertenecen a la coalición, dicen, no vamos a ir a unas elecciones cualquiera. Tienen que ser elecciones que nos garanticen a nosotros, primero, la certeza de que van a ser elecciones transparentes, elecciones muy bien organizadas y elecciones donde la gente pueda acudir con confianza a depositar su voto. Ese problema de la disyuntiva de las elecciones sigue jugando honestamente. Hay tiempo para llevar a cabo las reformas, pero no cualquier tipo de reforma. Vos sos miembro del comité que propusieron las reformas electorales. Tenemos condiciones reales para ir a una justa electoral en estas circunstancias, Bonifacio. Siempre hay tiempo. Ahora, el problema es que los grupos de la oposición no han tenido una estrategia para luchar contra la estrategia que ha tenido la dictadura, que ha sido hasta cierto punto inteligente, entre comillas. ¿Por qué? Porque ha sabido maniobrar, ha sabido aprovechar los errores de los adversarios y sigue ganando tiempo y va viento en popa. En cambio, en la oposición no hay una estrategia, porque durante mucho tiempo predominó la idea de ir a las elecciones a cualquier costo, creyendo que el 80, el 90% de la población va a votar irremediablemente por la oposición, y eso no es cierto. Y hay otro sector que ahora se va al otro lado y dice, si no hay condiciones aceptables para ello, entonces no hay elecciones. Me parece que tenemos que romper esa polarización porque es una dicotomía falsa. Lo que tenemos que plantear es qué es lo que se requiere reformar, y una vez que se dé ese proceso de reforma, tomar la decisión de ir a las elecciones o no. Obviamente no podemos ir a elecciones si no hay condiciones mínimamente aceptables, pero también aquí está la experiencia de la oposición venezolana. La dictadura lo que va a hacer es crear condiciones sofocantes para que al final de cuentas la oposición termine absteniéndose, y entonces la dictadura pueda decir, señores de la comunidad internacional, vengan a ver las elecciones, y las gana limpiamente. Entonces, tenemos que ver los matices. No hay fórmula exacta porque tenemos que ir midiendo la realidad día a día, pero tiempo hay. De aquí a diciembre hay tiempo para discutir la reforma, y en vez de estarse peleando por tonterías, por el membrete de la coalición,
ya se estuvieran discutiendo los puntos centrales de la reforma electoral, porque lo que presentamos en diciembre del 2019, que era el proyecto consensuado, no se ha aprobado por la coalición, porque sencillamente el PLC lo vetó y dijo que ellos estaban defendiendo el privilegio del partido del segundo lugar. En pocas palabras, estaban defendiendo el bipartidismo. Entonces, no hay campaña masiva, no hay difusión sobre los temas que se deben adoptar en una reforma electoral, porque la población es la que tiene que dar el ok en última instancia. No es una negociación de cúpula, que esto me pareció aceptable o no. No, nosotros proponemos esto, señores de la población, ¿qué opinan? Y que la gente diga, mira, aceptemos y nos vamos a ir a la pelea. Entonces, ahí vamos. Entonces, ese nexo con la población, esa vinculación constante, esa retroalimentación no existe. La oposición vive maquinando en las alturas y la gente por debajo en la vida cotidiana luchando por la sobrevivencia. Entonces, mientras eso no se corrija, cualquier tiempo va a parecer largo e imposible. Ahora bien, la participación es un asunto muy importante. Si te corres te tiro y si te paras te mato. Si no vas a elecciones, te la ganan. Y si no das la pelea, también te la pueden ganar, pero tenés que demostrar que se la robaron. Entonces, es ahí el conflicto. Entonces, no se ve a la oposición preparando a la gente para eso, para decirle, señores, nos vamos a rifar en las peores circunstancias, pero vamos a ir a pelear. Y a veces se olvida el 90, las elecciones del 90, a pesar de que la CIAP y la OEA estaba aquí, habían agresiones, habían turbas, habían apedreamientos contra las manifestaciones de la UNO, te borraban las pintas, había un ambiente tenso, porque se estaba en guerra. A veces se olvida eso. Hoy se habla de los paramilitares, pero en aquella época se estaba en guerra también. Y entonces en esas circunstancias se fue. Pero ¿qué fue lo que prevaleció? La desesperación de la gente de terminar con la guerra, y por eso votaron por doña Violeta. Ahora, hay desesperación de la gente actual. ¿Cuál es la consigna para lograr agrupar a la gente? No la dicen. Tienen temor a lo que viene, tienen temor a que la población desborde. Entonces, hay muchos factores que terminan atemorizando internamente a ciertos grupos de oposición que solo creen que poniéndose de acuerdo entre ellos, amarrando los acuerdos de los porcentajes de las diputaciones o de las alcaldías, entonces ya nos vamos a una campaña electoral. Eso no debe ser. Eso puede augurar una derrota muy dura para la oposición, porque la gente se puede desmoralizar. Ok, pero digamos, analicemos el escenario también para llegar, a ver, todo dilema político termina en una mesa de negociación política. Primero seleccionas a los actores, cómo se llega a esa negociación es sumamente importante, eso depende de la correlación de fuerzas que hayas mostrado, tanto, digamos, por auxiliarme del teatro, protagonistas y antagonistas. En ese sentido, ves a Daniel Ortega abriéndose para un proceso de negociación, sabiendo que él está atrincherado, que está permitiendo que el país se hunda día a día, que está obteniendo préstamos como el del BESIE, que China-Taiwán lo oxigena en algunos rubros, que el narcotráfico también hace su entero en cuotas, etcétera. Es decir, hay un nuevo status quo, ¿verdad? Pero que Ortega está gobernando, está teniendo los hilos del poder, y una oposición que está prácticamente en discusiones estériles, sin un norte específico y sin poder forzar esa negociación necesaria para decir, bueno, estas son las reformas que nosotros queremos, y utilizar el andamiaje jurídico que inclusive la dictadura tiene para poderlo hacer ley. ¿Cómo llegamos a esas condiciones? Correcto. Y aquí nosotros vemos que la oposición anda como que un borracho que se andan pegando contra las paredes para un lado y para el otro, porque hay bandazos para acá y para allá. Por ejemplo, acabo de leer las declaraciones de Félix Maradiaga de la UNAP, y dice que cualquier negociación en esta circunstancia es darle oxígeno a la dictadura. Sí y no. Porque en última instancia,
tomando en cuenta que la dictadura tiene el control total de todas las instituciones, de la Asamblea Nacional, del Poder Judicial, de la Policía, del Ejército, de las alcaldías, de todo, para que logres la reforma electoral tenés que establecer algún tipo de negociación que permite esa reforma electoral, porque quienes van a hacer la reforma electoral en última instancia son los diputados de ellos. Entonces, me parece que decir que no va a haber ninguna negociación porque es darle oxígeno, creo que es un error político, porque no se ve la dialéctica entre la negociación y el avance que puede ocurrir. Depende de la negociación que se haga y depende de lo que se negocie, porque nada es malo en sí mismo, todo depende de la circunstancia y del momento. Entonces ahí es donde me preocupa, que veo esas oscilaciones constantes que marean a la gente. Y ahí fue donde fue criticado Michael Healy, que él lo que dijo, si lees detenidamente sus declaraciones, lo que dijo fue que él va a preparar el sector privado para una negociación con el gobierno, porque además esa ha sido una política permanente del COSEP, tratar de negociar con el gobierno. Entonces no dijo nada nuevo, pero la reforma electoral, ¿quién la va a hacer? ¿Cómo la va a hacer? ¿Hasta dónde la van a hacer? ¿Qué es lo que va a incluir la nueva ley electoral? El Frente Sandinista tiene 60 diputados. Eso implica obligatoriamente una negociación sobre la reforma electoral. Y si no lo quieren ver así, entonces que me digan dónde están los diputados que tiene la oposición para decir si los 15 del PLC van a aprobar una ley electoral que requiere el 60% de los votos de los diputados. Entonces, hay ciertas cosas que realmente preocupan, esos bandazos y esa incomprensión de la propia realidad. Si realmente, obligatoriamente esto, si es una reforma electoral, implica una negociación sobre las reformas electorales. Creo que el error es que las negociaciones se hacen secretas en los pasillos, y la negociación debe ser pública. Cualquier negociación que haya sobre la reforma electoral debe decir: señores, población de Nicaragua, nosotros planteamos estos puntos y lo único que logramos es que nos aprobaran esto. Entonces, ¿qué opinan? ¿Están de acuerdo que vayamos a las elecciones en esas circunstancias? Y así se resuelven los problemas. Pero nuestra clase política, nuestros dirigentes improvisados en la política, no tienen esa escuela. No es la escuela de lograr lo más que se pueda y siempre consultar con la base, con la población, para que ella sea la que dé la última palabra. ¿Cómo ves a los principales actores de la gesta de abril? Me refiero a los jóvenes y me refiero a los campesinos en medio de este barullo. Sí, bueno, el papel del movimiento campesino pues realmente preocupa. Yo creo que para eso fue que lo invitaron COSAC a la reunión, porque en las últimas reuniones dentro de la coalición se ha plegado al PLC. Todo el mundo sabe que Medardo ha sido concejal del PLC en un momento determinado y que tiene algunos nexos. Eso no es problema, porque el movimiento campesino jugó su papel y muy importante en esta lucha contra la dictadura. Eso no hay duda. Y no es un problema de ideología, que si es liberal o conservador, no. El problema es la actitud política, que en los puntos determinantes en donde se quería avanzar con el tema de la representación independiente de los jóvenes, Medardo se hizo del lado del PLC y se hizo el bloque de los 5 contra las 2 organizaciones de la sociedad civil. Es una cosa que asustó a todos, ¿verdad? Porque el Frankenstein terminó ahorcando a su creador, porque quienes crearon la coalición fueron la Alianza Cívica y la Unidad Azul y Blanco, y los agarraron y los ahorcaron. Hasta entonces se dieron cuenta de todo lo que nosotros veníamos diciendo en artículos y en declaraciones, insistiendo, hasta entonces se dieron cuenta. Entonces, yo creo que hay que plantearle al movimiento campesino que cambie su actitud, que maneje su perfil independiente que siempre tuvo y que apoye la representación independiente de los jóvenes. Es que esto es muy importante. No es que sean jóvenes del UNAP o jóvenes de la Alianza Cívica, los grupos estudiantiles que están muy golpeados, muy diezmados por la represión, porque fueron expulsados de las universidades, porque son jóvenes, porque se están topando con los viejos zorros de la política, que les han dado vuelta una vez y otra vez, tienen derecho a su representación independiente, y ojalá que se pongan de acuerdo entre ellos, pero no podés obligarlos a que vayan juntos cuando tienen diferencias políticas. Entonces todos esos grupos juveniles tienen que tener representación, porque fueron los que iniciaron esta batalla y están exhaustos, cansados, con dificultades, pero tienen derecho a seguir en la pelea. Examinemos un momento el sector del partido de la dictadura. Analistas políticos como Oscar René Vargas
han venido acuñando el término de la implosión. Y originalmente él lo planteó a lo interno del Frente Sandinista porque reconoce que ahí hay grupos de poder económico que depositaron un cheque en blanco para que la política la realizara la pareja presidencial. Pero la pareja presidencial está atentando contra los propios negocios de estos grupos de poder a lo interno del Frente Sandinista. Quiere decir que la lógica dicta que les está perjudicando, les está haciendo daño. ¿Cómo se manifiesta eso en la concreta a lo interno del Frente y cómo puede, en efecto, presionar para un acuerdo nacional? Sí, creo que Oscar tiene razón hasta cierto punto, porque obviamente el Frente Sandinista como partido en el poder, como la columna vertebral de la dictadura, recibe presiones sociales de todos lados, de la población, de sus propios grupos empresariales, de los retirados, de la vieja guardia, de los combatientes históricos. Entonces tiene muchas presiones, pero eso no necesariamente implica una implosión, porque también tenés que tomar en cuenta que el Frente Sandinista ha cambiado su composición interna. Los viejos luchadores que son arrechos a reclamar, como dicen, ¿verdad? Fueron apartados y metieron a una nueva generación que era políticamente inexperta y que era más dócil, más obediente. Entonces, por eso puede ser que todavía logre mantener cierta cohesión interna, pero también tenés que tomar en cuenta otro factor, que mientras no hayan grandes movilizaciones y grandes presiones de la sociedad, esa implosión es poco probable que se dé. Es más probable que se pongan de acuerdo en salvarse mutuamente antes de dividirse y arriesgar lo que han conquistado. Entonces, eso lo que hay que hacer es estar analizando cuál es el problema para los que estamos afuera, que no conocemos la vida interna, que no se conoce el debate político que hay, porque debe haber, y entonces es muy especulativo decir que va a ocurrir o no va a ocurrir. Me parece que el desgaste que ha tenido del 20%, en las encuestas, de marcar el 20%, que es la cifra más baja en su historia, indica que debe haber una crisis interna muy profunda. Ahora bien, lo central me parece que del Frente Sandinista es prepararse si va para la oposición o prepararse para gobierno o muerte, ¿verdad? Entonces todo eso depende de muchos factores. Me parece que ellos tienen muchos intereses que defender y al final de cuentas van a terminar optando por una salida porque no pueden seguir gobernando como están. Es cierto que han logrado y que manejan los hilos del poder y que la comunidad internacional, bien que mal, lo reconoce porque les da algún financiamiento, y eso es un logro para ellos porque lograron restablecer el statu quo, restablecer el control del poder, y ellos tienen un límite. El límite es que se vence el periodo constitucional en el 2021 y tendrán que haber obligatoriamente elecciones. Y robarse las elecciones en el 2021 es poco probable porque eso implica un gran conflicto con la comunidad internacional que también no creo que se lo acepte. Entonces hay muchos factores internacionales y nacionales que juegan a favor de que tienen que encontrar una vía de la reforma. Y aquí está la astucia sandinista. ¿Vos te acordás cuando Tomás Borges dijo que además iban a negociar con la contra y a la semana Humberto Ortega estaba negociando hasta que contaran los granitos de arena de todas las playas de Nicaragua y todas las estrellas del firmamento? Exactamente. Y te acordás hace poco que dijeron que nunca iban a cerrar la frontera, que iban a permitir que todos vinieran y sacaron un comunicado. Pues ahora tienen la frontera cerrada porque no quieren que se les meta más el virus en Nicaragua. Entonces tienen que entender que como vienen de la guerrilla están acostumbrados a desorientar al enemigo. En aquel momento era la lucha militar, ahora es la lucha política. Entonces tiran globos por acá, por allá para desorientar, asfixian, aprietan y sofocan. Pero eso tiene un límite. El límite es que se está acabando el periodo constitucional y tienen que hacer cambios obligatoriamente. ¿Qué tipo de cambio? ¿Qué profundidad de los cambios? No te lo puedo decir porque no tengo la bolita de vidrio. Pero ellos también necesitan una salida. Entonces es aquí donde se tiene que jugar con cierta astucia y por eso es que me parece una locurita estar diciendo que ninguna negociación. No. Depende, negociemos la reforma electoral, pero de cara al pueblo. No estemos haciendo conciliábulos, misas negras secretas. No. Aquí esta es la propuesta, señores. Hasta aquí hemos llegado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Vamos o no vamos? Y ahí la gente va a decidir qué hacer. Yo creo que
debe reorientar el rumbo la oposición en ese sentido. Vamos a ese escenario de esa negociación, hipotéticamente hablando. ¿Cuál es el incentivo que realmente la oposición actual le puede ofrecer a Ortega? Es que yo creo que la oposición no puede ofrecer nada. Realmente la oposición tiene que pelear la reforma electoral democrática. Porque si no se pudo la lucha con la insurrección cívica pacífica de abril, que fue reprimida a balazos, y solo quedó la lucha electoral, y se aceptó a regañadientes que terminara su periodo constitucional, que eso es un trago amargo para cualquiera, entonces discutamos que en esas futuras elecciones no va a haber robo ni menosprecio a la voluntad popular. Entonces yo creo que ese tiene que ser un eje, y la oposición no tiene nada que perder, al contrario, tiene mucho que ganar, pero tiene que actuar con transparencia y con firmeza. No lo ha hecho hasta ahorita. Hasta ahorita lo que se ha visto es una conspiración para agarrar el membrete de la coalición, decir somos la oposición, señores, pueblo de Nicaragua, pase por nuestra casa, que aquí esta es la oposición. Creo que eso no funciona, la gente es más crítica, está muy desconfiada de los partidos y de los políticos, y entonces se requiere ser creativo y proactivo. Y no se trata de un pacto con la dictadura, se trata de negociar una reforma electoral, eso tiene nombre y apellido. Otra cosa es que me digas que voy a negociar cuántos diputados para mí, cuántos diputados para el otro. No, eso debe acabar definitivamente de una vez por todas. Entonces, el planteamiento de que la reforma electoral obligatoriamente te lleva a una negociación con los diputados del Frente Sandinista que controlan la Asamblea Nacional. Sin ellos no hay posibilidades. Okay. Entonces, eso debe estar claro. Estando así las condiciones, cobra vigencia la tesis que circula en las redes sociales, y es que ya existe un arreglo tras bambalinas o debajo de la mesa, y que es muy simple. Un sector de la Alianza Cívica que representa los intereses del capital, de una parte del gran capital, con C por L, ¿verdad? Te da como resultado pues una fuerza que realmente puede ir a negociar en esos términos que estás hablando con la dictadura de Daniel Ortega, y sacar pues un proceso que vendría a desentumir el estado de cosas actuales, pero eso significaría más de lo mismo. Crear una mesa de negociación de reformas electorales solo con un sector aislando al otro es complicado, no creo. Esa es una dificultad, y me parece que no están enfocando las discusiones en torno a ese punto que nosotros estamos haciendo, que es el punto verdadero, que eso es lo que va a unificar verdaderamente a la oposición. ¿Cuáles son los puntos de la reforma electoral? Entonces ahí te vas a dar cuenta que el PLC no va a entrar, porque el PLC va a defender hasta la muerte los privilegios del partido del segundo lugar, a pesar de que no tiene el tendido electoral y que ofrece a la oposición de que entre a su tendido electoral. El PLC no va a entrar. Entonces esos son los puntos que van a permitir la unificación. Verlo desde otra óptica. ¿Sabe por qué hay tanta división y tanto pleito? Porque no se están discutiendo los temas centrales, se están discutiendo arquitecturas organizativas, que si es por mayoría calificada o por si es por consenso. En realidad una campaña electoral es por consenso, ¿estás de acuerdo o te vas? Así en pocas palabras. Y todo eso ha retrasado y más bien ha agriado las relaciones. Entonces yo creo que hay que prepararse, pero de nada sirve prepararse para una mesa de negociación de reforma electoral que debe existir, que tenemos que presionar para que exista, si la población no participa. Entonces tenemos que difundir las propuestas que queremos para que la gente diga, sí, vayan a pelearla. Yo te aseguro que si se actuara con esa transparencia, las cosas se resolverían. Aquí están las propuestas, aquí vamos a hacer reuniones para discutir con los diferentes sectores en todo el país la propuesta, a ver qué opinan, y vas a tener una retroalimentación tremenda, y eso va a estar que la gente esté pendiente de cualquier negociación de la reforma electoral. Y una vez que digamos, señores, hemos logrado una reforma electoral aceptable, preparémonos para las elecciones, y comienza la movilización, las reuniones políticas, las discusiones sobre las propuestas, y ya estamos en otra dinámica.
Mientras eso no se dé, no pasamos a esa dinámica. Muchas gracias, Bonifacio. Muchas gracias por tu tiempo. Espero verte pronto. Sí, hombre, mucho gusto. Saludos a todos. Muchas gracias a ustedes, amigos, por haber estado pendientes de nuestro programa y de nuestra plataforma. Muchas gracias. Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según sea el caso.